Rafael Orsini no bebía. Rafael Orsini no perdía el control. Y Rafael Orsini jamás bajaba a las habitaciones del servicio, en el ala este de la mansión, a las 2 de la madrugada, para tocar la puerta de una sirvienta. En 2 años trabajando en esa casa, Marin Doyle nunca le había visto una grieta a ese hombre. Nunca una corbata torcida. Nunca una voz levantada. Nunca una respuesta que llegara medio segundo tarde. En la ciudad lo llamaban el presidente de una navillera de carga en Chicago. Marin lo llamaba, para sus adentros, el hombre de los 4 teléfonos que nunca dormía. Todas las mañanas, sin falta, una docena de hombres esperaba de pie afuera de su despacho, esperando a que Rafael les dijera qué hacer. Marin tenía 27 años. Limpiaba esa casa para sostener a un hermano de 12 años, y había sobrevivido 2 años ahí siguiendo exactamente una regla: no preguntar. No preguntar por qué había reuniones a las 4 de la madrugada. No preguntar por qué el último cuarto al final del pasillo del sótano siempre estaba cerrado con llave. No preguntar por qué el sueldo de una ama de llaves en esa casa era el doble de lo que pagaba cualquier otro en la ciudad. Pero esa noche de lluvia, cuando los golpes en la puerta la sacaron de golpe del sueño, y ella miró por la rendija, el hombre que estaba parado en el pasillo ya no era su patrón. Su abrigo estaba empapado. Su cabello, un desastre. Estaba apoyado contra el marco de la puerta como si necesitara ese apoyo para seguir de pie. Y cuando finalmente habló, no dio ninguna orden, no dio ninguna explicación, no pidió disculpas. Dijo solo 4 palabras. No puedo más. Marin le preguntó qué era lo que no podía más. Y la respuesta que le dio el hombre más poderoso que ella hubiera conocido en su vida derrumbó todo lo que ella creía entender sobre los últimos 2 años de su existencia. Asterisco: si esta historia te está llegando, déjanos un like para saber que vamos por buen camino. Compártela con alguien que creas que la necesita escuchar también, porque una historia que llega en el momento justo puede valer más que cualquier consejo. Y suscríbete al canal para que cada semana puedas acompañarnos con otra historia sobre gente común eligiendo ser decente en circunstancias que tienen de común muy poco. Asterisco. Marin no tuvo tiempo de pensar. Lo tomó de la manga y tiró con fuerza, metiéndolo dentro antes de cerrar la puerta con el cuidado más absoluto, tan suave que hasta pudo escuchar el pestillo deslizarse en su sitio. Las habitaciones del servicio eran 7, y otras 6 personas dormían detrás de puertas a menos de 10 pasos de distancia. Lo guió por el pasillo angosto hasta la cocina secundaria, al final del ala este. El único lugar de toda la casa donde nadie entraba después de medianoche. Encendió una lucecita sobre el fregadero. Rafael Orsini quedó parado en medio de esa cocina, el hombre cuyo nombre hacía que toda Chicago bajara la voz, con el agua todavía goteando de su cabello al piso de mosaico, mirando alrededor como si estuviera viendo ese cuarto por primera vez en su vida. Por favor, siéntese, señor, dijo Marin. Él no se sentó. Apoyó una mano en el borde de la mesa, y cuando habló, su voz ya no tenía ese ritmo preciso y medido que ella había escuchado durante 2 años. Me preguntaste que no soportaba más. Marin no respondió. Se quedó a un brazo de distancia, con ambas manos aferradas al frente de su camisón, y esperó. Ser ese hombre, dijo él. Esta ciudad entera necesita que yo sea ese hombre. Esta casa entera necesita que yo sea ese hombre. Todas las mañanas, 12 hombres se paran afuera de la puerta de mi oficina. Llevan ahí desde las 7, esperando que les diga qué hacer. Ninguno de ellos me pregunta si dormí. Ninguno me pregunta si quiero hacer algo de todo esto. Solo esperan. Se detuvo, y la mano que sujetaba la mesa se cerró más fuerte. Solo tú. En 2 años, no me has pedido una sola cosa. No pediste un aumento. No pediste días libres. No me pediste que interviniera para arreglarte algo. Eres la única persona en esta casa que no me necesita. Entonces levantó la cabeza, y la mirada en sus ojos hizo que Marin quisiera dar un paso atrás. Déjame quedarme aquí abajo, solo esta noche. Te necesito. Un silencio se instaló en la cocina, tan largo que Marin podía escuchar el agua goteando del grifo. Y en ese silencio, su corazón no se movió ni un poco de la forma en que debería haberse movido. Su mente fue directo al cálculo, frío y ordenado,
El tipo de cálculo que había practicado durante 7 años hasta que le salía más natural que respirar. Si alguien se enteraba de lo que había pasado esa noche, perdería su trabajo. Perder su trabajo significaba perder el seguro médico. Perder el seguro médico significaba que Mike perdería su lugar en el tratamiento, y ella tendría que volver a la lista de espera que le había costado 11 meses escapar. Tenía 27 años, y el hombre más poderoso que había conocido en su vida acababa de decirle que la necesitaba, mientras ella intentaba calcular de dónde saldría el dinero del próximo mes. No se atrevió a sentirse feliz. Solo se atrevió a calcular. ¿Cuánto ha tomado, señor?, preguntó. Él rió, un sonido cansado, sin alegría. Suficiente para decir lo que no había dicho en 2 años. Entonces mañana se va a arrepentir. No me voy a arrepentir. Sí lo hará, dijo Marin. Y por primera vez en 2 años, su voz ya no era la voz de una empleada. Mañana en la mañana se va a despertar, va a recordar lo que dijo y a quién se lo dijo, y se va a arrepentir. Después no va a saber cómo mirarme. Y una mañana me va a pedir que suba a verlo, me va a decir algunas cosas muy amables. Y después voy a tener que buscar otro trabajo. Rafael la miró largo rato. Piensas demasiado adelantado. Tengo que hacerlo, respondió ella. No hay nadie más que piense adelantado por mí. Le sirvió un vaso de agua y él lo tomó sin beberlo. Ella lo sostuvo del codo, y por primera vez en 2 años, al tocar a ese hombre, se dio cuenta de que pesaba más de lo que ella había imaginado, y que estaba apoyando casi todo su peso en su brazo sin siquiera notarlo. Lo llevó al cuarto de lectura contiguo, lo recostó en el sofá contra la pared, le quitó los zapatos mojados y fue a buscar una manta. Cuando volvió, la cabeza de Rafael ya había caído hacia atrás contra el cojín. Tenía los ojos cerrados y su respiración empezaba a hacerse lenta. Lo cubrió con la manta, dejó el vaso de agua en el piso, a su alcance, y estaba a punto de levantarse cuando él habló, muy despacio, con la voz resbalando entre 2 respiraciones, como las palabras de alguien que habla dormido. 107 noches, ya. Marin se quedó inmóvil. Se inclinó más cerca, pero él no dijo nada más. 107. No entendió qué significaba ese número, y por un segundo estuvo a punto de preguntar. Pero no lo hizo. Nunca hacía preguntas. En esa casa, las preguntas eran un lujo que la gente pagaba con su trabajo. Y ella tenía un niño de 12 años esperando que le llevara galletas de limón el domingo. Apagó la luz del cuarto de lectura, cerró la puerta, y se quedó parada un rato en el pasillo antes de volver a su cuarto. La lluvia seguía cayendo. Se acostó, pero no durmió. Al llegar la mañana, tendría que decidir si esa noche había pasado, o si nunca había pasado. Y una mujer que no había cometido un solo error en 2 años estaba a punto de cometer el primero. A las 6:40 de la mañana, Rafael Orsini despertó con el cuello rígido y un dolor sordo recorriéndole la sien. No reconoció el techo sobre él. Le tomó un momento entender que estaba acostado en el sofá del cuarto de lectura del ala este, en el piso del servicio, un lugar donde había entrado no más de 3 veces en los 8 años que llevaba siendo dueño de esa casa. Después volvieron los recuerdos, no en un solo flujo sino en pedazos rotos, cada uno golpeando más fuerte que el anterior. La lluvia. La puerta. El rostro de la joven mirándolo a través de la rendija con la alarma de alguien que cree que llegó el desastre. La cocina secundaria bajo la luz de una sola lámpara pequeña. Y su propia voz, sonando completamente ajena, diciendo lo que no le había dicho a nadie en 8 años. Rafael se sentó de golpe, lo cual fue un error, y su cabeza protestó con violencia. Se cubrió el rostro con una mano. Entonces vio la mesita al lado del sofá. Encima había una jarra de café todavía humeante, 2 pastillas puestas prolijamente al lado de un vaso de agua lleno. Sus zapatos, secos y alineados con perfección debajo de la mesa. Y un papel doblado a la mitad. Tomó la nota con dedos que no estaban del todo firmes. La letra era pequeña y pareja, escrita deprisa pero no con descuido. Asterisco, limpié el vino del piso. Nadie sabe que usted bajó aquí. Si quiere que me vaya, por favor deme 2 semanas. M. Asterisco. Rafael la leyó una segunda vez. Después una tercera.
No había ni una sola palabra de reproche en esas 3 frases. Tampoco había una sola palabra de esperanza. ¿No había un «está bien»? ¿No había un «qué quiso decir con lo que dijo anoche»? Ni la más mínima señal de que ella hubiera escuchado sus palabras y se las hubiera llevado al corazón. Simplemente había reportado que el trabajo estaba terminado, y después había pedido, por adelantado, aviso antes de perder su empleo. Había limpiado la noche anterior exactamente como limpiaría una mancha de vino en el piso de mosaico, a fondo, con prolijidad, sin dejar rastro. Y ahora esperaba que él decidiera si a ella también había que retirarla. Rafael se quedó ahí sentado un largo rato con la nota en la mano. Pensó en cómo, durante 2 años, le había pagado a esa mujer el doble del sueldo habitual, y ni una sola vez ella había preguntado por qué. Pensó en cómo, la noche anterior, le había dicho que era la única persona en esa casa que no lo necesitaba. Y ahora, en ese papel, ella se lo había demostrado con una precisión tan exacta que resultaba casi cruel. Ella no lo necesitaba a él. Solo necesitaba el trabajo. La puerta del cuarto de lectura se abrió sin que nadie tocara. Sabine Orsini estaba parada en el umbral, con el teléfono todavía en la mano, y se quedó ahí el tiempo suficiente para captar todo lo que había en ese cuarto. Su hermano, de 34 años, presidente de Orsini Frat, sentado en un sofá del ala del servicio, con la ropa de ayer puesta, la camisa arrugada, la corbata desaparecida, los pies descalzos. «No volviste a tu cuarto anoche», dijo Sabine. No era una pregunta. Tenía algo que hacer. Te llamé 2 veces a las 4 de la mañana. Lo sé, no contesté. En 8 años nunca dejaste de contestar el teléfono. Sabine entró y cerró la puerta detrás de ella. ¿A dónde fuiste? Rafael no respondió. Estiró la mano hacia el vaso de agua y se tragó las 2 pastillas. Y mientras lo hacía, Sabine lo observaba con la atención cuidadosa de alguien que había vivido junto a su hermano el tiempo suficiente para leer hasta lo que él no decía. Miró la jarra de café, todavía caliente, y entendió que alguien la había preparado hacía menos de media hora. Miró los zapatos, secos y en línea perfecta. Miró el papel en la mano de su hermano, y no preguntó qué era. ¿Me vas a decir? No. ¿Pasa algo? No pasa nada. Y fue entonces cuando Sabine notó lo que la hizo quedarse callada. Su hermano estaba sonriendo. No era la sonrisa cortés que usaba en las reuniones, ni tampoco la mueca cansada que ella ya conocía de memoria. Era una sonrisa muy pequeña, casi imposible de notar, apenas en la comisura de la boca y en los ojos. La clase de sonrisa que Sabine no le veía a su hermano desde el invierno de 2018. Se quedó ahí unos segundos más. Después decidió no hacer otra pregunta. La gente del puerto te espera a las 9, dijo. Deberías ducharte. Lo sé. Sabine salió del cuarto y cerró la puerta. Rafael miró la nota una vez más. Podía tirarla. Podía dejar que ella se fuera después de las 2 semanas de aviso, darle 3 meses adicionales de salario, y después los dos podrían seguir viviendo como si esa noche de lluvia jamás hubiera pasado. Eso era lo razonable. Eso era lo que se suponía que debía hacer un hombre en su posición. Rafael dobló la nota en 4 y la guardó en el bolsillo de su pecho. Y por primera vez en 8 años, Rafael Orsini tomó una decisión sin acordarse de golpear 2 veces el anillo de su meñique. Todos los domingos, Marin iba a ver a Maike. Y en 7 años no había faltado ni una sola vez. Tomaba el autobús a las 10, cambiaba de ruta una vez, y después caminaba 4 cuadras más con una bolsa de tela cruzada al hombro. Maike ya la esperaba en la mesa junto a la ventana, con el tablero de ajedrez armado enfrente. Y lo primero que decía el chico al ver a su hermana no era hola. 4 minutos tarde. El autobús. Siempre culpas al autobús. Fue el autobús de verdad. Siéntate. Yo juego con blancas. La primera partida duró 18 movimientos. Maike tenía 12 años, era flaco como un fideo, con el pelo parado de un lado por dormir sobre él, y jugaba ajedrez con la expresión solemne de un viejo cerrando un negocio. Le comió la reina a Marin en el movimiento 14, después se recostó en la silla, se cruzó de brazos, y la vio luchar 4 movimientos más antes de rendirse.
Sacaste la reina muy temprano, le dijo. Siempre sacas la reina muy temprano. Eres impaciente. No soy impaciente. Eres impaciente con todo. En la segunda partida, Marin trató de ir más despacio y perdió en el movimiento 23. En la tercera perdió más rápido que en las dos primeras juntas, y Maike tuvo que hacer un esfuerzo serio para no reírse en su cara. 3 de 3, dijo. Creo que deberías buscarte otro juego. Te dejé ganar. No, no lo hiciste. Perdiste de verdad. Perdiste 3 veces seguidas y ahora estás mintiendo. Marin se rió, y fue la primera risa de verdad que soltaba en 3 días. Maike la estudió un momento, y después señaló con la barbilla el rodete apretado en la nuca de su hermana. Otra vez con tu peinado de señora vieja. Este es un peinado prolijo. Este es un peinado de señora vieja. Tienes 27 años y te peinas como la señora Kowalski del cuarto de al lado. Tiene 81 años. La señora Kowalski es una mujer respetable. ¿Tiene 81 años, Marin? Sacudió la cabeza con exageración y empezó a acomodar las piezas de nuevo. Otra partida. Ya perdí 3. Entonces pierde una cuarta. La cuarta partida se detuvo en el movimiento 9 porque los dos empezaron a discutir. Marin enrocó. Maike objetó. Marin dijo que tenía permitido. Maike dijo que esa torre ya se había movido y ya no podía enrocar. Marin insistió en que la torre nunca se había movido. Y Maike sacó un reglamento de ajedrez con las esquinas rizadas y lo abrió directo en una página que ya había marcado de antemano. Resultó que el chico tenía razón. Marcaste esta página la semana pasada, dijo Marin. Sí. Sabía que ibas a enrocar mal. Sabía que siempre enrocas mal. Un médico pasó en medio de la partida, miró el tablero clínico en la cabecera de la cama, asintió hacia Marin, dijo que todo iba progresando bien, y siguió camino a otro cuarto. Maike esperó a que el médico se perdiera de vista antes de volver al asunto verdaderamente importante. El próximo domingo, trae galletas de limón. Voy a ver. No hay nada que ver. Prométemelo, Marin. ¿Meñique? Estiró su dedo meñique por encima del tablero y lo mantuvo ahí, completamente quieto, hasta que Marin enganchó el suyo y lo sacudió 3 veces. Lo prometo. Galletas de limón, de las que tienen ralladura de limón arriba, no las otras. Ya sé cuáles son. Solo te lo recuerdo. A las 4 de la tarde, Marin se levantó para irse. Maike nunca decía adiós. Solo decía el próximo domingo, como si fuera una certeza y no una cita, y Marin siempre se lo agradecía en silencio. En el viaje de vuelta en el autobús, se sentó junto a la ventana e hizo lo que hacía todos los domingos en esa misma ruta, calcular. 7 años atrás había dejado la carrera de enfermería, en su segundo año. Y en los 7 años siguientes había ido recuperando cada crédito, uno por uno, en un colegio comunitario, tomando clases nocturnas y de fin de semana, 1 o 2 cursos por semestre, pagando de su propio bolsillo, sin pedir préstamos, sin pedirle nada a nadie. Ya tenía créditos suficientes. Había terminado todas las materias teóricas. Lo único que le faltaba era una pasantía clínica de 12 semanas en un hospital. Y ya se sabía de memoria la lista de instituciones de la ciudad que aceptaban estudiantes. Todas programaban turnos diurnos, de 7 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes, durante 12 semanas seguidas. Y de 7 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes, Marin Doyle estaba en la mansión Orsini. Había pensado en dejar el trabajo 12 semanas y después pedir que la recibieran de vuelta, y había abandonado la idea la misma tarde en que se le ocurrió, porque 12 semanas sin sueldo significaban 12 semanas sin seguro médico. Había pensado en pedir el turno noche, pero en esa casa no había turno noche para el personal de limpieza. Durante 7 años, su problema nunca había sido el dinero. Ella había ganado el dinero. Se había ganado cada dólar, despacio y con terquedad. Y había llegado tan cerca. Lo único que se interponía entre ella y una vida completamente distinta era el tiempo. Y el tiempo era lo único en el mundo que no podía conseguir tomando más turnos. El autobús paró en la esquina de su calle un poco antes de las 6.
A las 6 de la tarde siguiente, el hombre de esa casa le iba a ofrecer exactamente lo que le faltaba. Y ahí fue cuando todo empezó a volverse peligroso. A las 6 de la tarde del lunes, Freddy Kovac entró a la cocina y le dijo a Marin que el señor la quería ver en la biblioteca. Lo dijo con la misma voz tranquila que usaba para anunciar la cena. Pero no la miró directo a los ojos, y Marin entendió que una mujer con 31 años en esa casa sabía mucho más de lo que estaba dispuesta a decir. Marin se quitó el delantal y lo colgó en el gancho. Después cambió de opinión y volvió a ponérselo. Subió a la biblioteca con el delantal puesto. Rafael estaba parado junto a la ventana cuando ella entró, y había vuelto a ser el mismo. Camisa blanca sin una sola arruga. Corbata derecha. Cabello peinado con esmero. Todo acomodado hasta el último milímetro, exactamente como lo había visto cada mañana durante 2 años. Solo los ojos eran distintos. Esos ojos la habían mirado la noche anterior en la cocina secundaria, y todavía se acordaban. «Siéntate». «Puedo quedarme de pie, señor». Se sentó en la silla frente al escritorio, la espalda recta, las 2 manos en el regazo. «No voy a mencionar lo de anoche otra vez», dijo Rafael. «Si quieres tratarlo como si nunca hubiera pasado, entonces nunca pasó. Te llamé por otra cosa». «Sí, señor. Quiero ascenderte a jefa de ama de llaves. Vas a manejar a todo el personal de la casa, los horarios, los pedidos, la supervisión. Ya no vas a tener que limpiar. Y lo más importante, el horario. Ese puesto no exige que estés aquí en horarios fijos. Puedes acomodar el trabajo como quieras, mientras todo funcione». Hizo una pausa. «Lo cual significa que puedes estar afuera desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, de lunes a viernes, durante 12 semanas». Un silencio largo se instaló en la biblioteca. Marin se quedó perfectamente quieta. «Usted sabe de mi pasantía clínica», dijo. «Sí». «¿Cómo?» «Eso no importa». «A mí sí». Rafael no respondió. Solo empujó una hoja impresa hacia ella. Una lista de 4 hospitales de la ciudad que recibían estudiantes de enfermería para el ciclo de primavera. Y Marin se sabía los 4 nombres de memoria desde hacía tiempo. «Puedes elegir el que quieras», dijo él. «No voy a intervenir en si te aceptan o no. Vas a mandar la solicitud tú misma, hacer la entrevista tú sola, y hacer el trabajo tú sola. Yo solo estoy haciendo lugar en tu horario. Nada más». No dijo ni una sola palabra sobre dinero. Ni matrícula, ni cuotas, ni una sola oferta que pudiera hacerla sentir que estaba aceptando caridad. Marin entendió que él lo había pensado con muchísimo cuidado, y fue ese cuidado lo que más la asustó. Miró el papel sobre el escritorio un largo rato. Después lo empujó de vuelta hacia él. «No lo voy a aceptar». Rafael levantó la vista. «¿Por qué?» «Porque me lo ofrece hoy», habló despacio, una palabra a la vez, sin apartar los ojos de los de él. «Si me lo hubiera ofrecido hace 6 meses, me habría arrodillado a agradecerle. Pero me lo ofrece hoy, después de anoche. Y desde el momento en que lo acepte, ya no voy a ser una empleada en esta casa. Voy a ser alguien que le debe algo. Cada vez que usted me mire, se va a acordar de lo que me dio. Cada vez que yo lo mire a usted, me voy a acordar de lo que le debo. Y el día que quiera decirle que no a algo, ya no voy a poder decirlo». Se puso de pie. «Yo limpio sus pisos. No me convierta en alguien que usted compadece». Rafael no la detuvo. Solo hizo una pregunta, y esa pregunta la hizo detenerse en medio del cuarto. «¿Por qué dejaste la escuela?» Marin quedó de espaldas a él. «Usted ya sabía que dejé la escuela. También sabe de la pasantía. Seguro ya sabe por qué. Sé las fechas. No sé la razón». Se dio vuelta. «Porque había un niño de 5 años que necesitaba que alguien firmara los papeles. Y no quedaba nadie más para firmarlos». Rafael Orsini se quedó callado un largo rato después de eso. Se sentó, y por un momento no la miró a ella, solo a la superficie del escritorio frente a él. Después abrió el cajón inferior izquierdo, sacó algo, y lo puso sobre el escritorio. Era un estetoscopio, viejo, el tubo de goma desteñido en los pliegues.
El metal opaco por años sin que nadie lo puliera. Estaba en mi segundo año de medicina, dijo. Recibí una llamada en medio de una clase y nunca volví a esa aula. Marin miró el estetoscopio sobre la madera oscura del escritorio. En 2 años había limpiado ese cuarto más de 200 veces, y jamás había sabido lo que había dentro de ese cajón. ¿Cuándo? Preguntó. Invierno de 2018. Marin se quedó quieta. Medio segundo, no más. Una pausa tan mínima que ni ella misma estaba segura de que él la hubiera notado. El invierno de 2018 fue el invierno en que murió su padre. No dijo nada. No hizo otra pregunta. Solo asintió, un gesto muy pequeño, y pidió permiso para bajar. Rapael no volvió a tomar el papel. Lo dejó donde estaba, sobre el escritorio. Esa noche, a las 2 de la madrugada, Marin bajó a la cocina secundaria con una pila de libros bajo el brazo, como todas las noches, y se detuvo en la puerta porque la luz ya estaba encendida. Rapael Orsini estaba sentado a la mesa de la cocina, la camisa abierta en el cuello, sin corbata, las mangas dobladas hasta los codos, un vaso de agua enfrente y nada más. No se levantó. No explicó por qué estaba ahí. No mencionó lo que había pasado en la biblioteca esa tarde. No preguntó si su presencia la incomodaba. Solo estiró la mano y corrió la silla de enfrente, alejándola de la mesa. Lee. Yo me quedo aquí. Marin se quedó donde estaba unos segundos más. Después entró, dejó la pila de libros, sacó la silla y se sentó. Abrió el libro de arriba en la página marcada con un clip, sacó un lápiz del bolsillo, y empezó a leer. Pasaron 40 minutos y el hombre sentado frente a ella no dijo una sola palabra. No revisó su teléfono. No se paró a caminar. No preguntó qué estudiaba. No preguntó cuánto le faltaba. No intentó empezar una conversación. Solo se quedó ahí, con las 2 manos sobre la mesa. Y cada vez que Marin levantaba la vista, lo encontraba mirando la oscuridad más allá de la ventana, con la expresión de un hombre que finalmente había encontrado un lugar donde nadie necesitaba nada de él. Ella había pensado que no podría concentrarse. Había pensado que su presencia la haría leer la misma línea 3 veces sin entender nada. Pero después de unos 15 minutos, se olvidó de que él estaba ahí. Y eso fue lo más extraño de toda la noche. Cerca de las 3 de la madrugada, Marin dejó el lápiz y levantó la vista. Rapael la estaba mirando. ¿Por qué no vuelve a la cama? Preguntó ella. Porque este es el único lugar en esta casa donde nadie está esperando que yo diga algo. Ella quiso decir algo, pero no lo hizo. Rapael se puso de pie y rodeó la mesa, moviéndose lo bastante lento como para darle tiempo de sobra si quería levantarse e irse. No se levantó. Él se agachó y la besó. Fue un beso breve y cálido, sin el más mínimo apuro. Cuando se apartó, ninguno de los dos dijo nada. Entonces sonó un teléfono. No era el que siempre llevaba en el bolsillo del pecho. Era otro, más pequeño y más viejo, que sacó del bolsillo izquierdo del pantalón, y Marin nunca lo había visto en 2 años. Rapael miró la pantalla, después dio 3 pasos, alejándose de la mesa. En los siguientes 40 segundos, Marin escuchó como la voz del hombre que acababa de besarla bajaba 3 tonos. Al. Una pausa. Bodega 7. Otra pausa. No, ese cargamento no se queda ahí después de mañana en la noche. Su voz no subía. Eso era lo que asustaba. Solo se hacía más corta, más plana, despojada de todo lo que pudiera llamarse humano. Y cada frase que decía era una que nadie tenía permitido cuestionar. ¿Quién está en el turno de noche? ¿Silencio? Reemplácenlo. ¿Silencio? Resuélvanlo antes de la mañana. No quiero escuchar de esto otra vez. Mientras escuchaba, el pulgar de su mano derecha golpeaba 2 veces el anillo de su meñique. 2 golpecitos suaves y parejos, separados por exactamente un compás. Y Marin se dio cuenta de que había visto ese gesto cientos de veces en 2 años sin haberlo notado nunca de verdad. Colgó, guardó el teléfono en el bolsillo del pantalón, y se dio vuelta. Y otra vez era el hombre que acababa de besarla. Lo siento, dijo. Está bien, señor.
¿El trabajo? Sí. Marin cerró el libro. Ordenó los 3 libros en una pila prolija, se los puso bajo el brazo. Y empujó la silla de vuelta bajo la mesa con cuidado, como hacía todas las noches. Es tarde. Buenas noches, señor. Marin. Ella se detuvo en la puerta. ¿Vas a bajar aquí mañana? No sé, dijo ella. Y salió al pasillo. Subió por la escalera trasera, abrió la puerta de su cuarto y la cerró detrás de ella. Dejó la pila de libros sobre la mesa. Se quitó los zapatos. Se sentó en el borde de la cama. No prendió la luz. A la mañana siguiente, por primera vez en 2 años, Marin Doyle salió a buscar a Freddy Kovac para hacerle una pregunta. A las 6 de la mañana, Freddy Kovac estaba sola en la cocina principal, picando cebollas sobre una tabla de madera, con el movimiento firme y acostumbrado de alguien que llevaba 31 años haciendo el mismo trabajo. No levantó la vista cuando escuchó entrar a Marin. ¿Madrugaste? No dormí. Marin se quedó parada en una punta de la isla de la cocina un rato. Después preguntó. Freddy, ¿qué es la bodega 7? El cuchillo se detuvo a mitad de un corte. Freddy Kovac lo dejó sobre la tabla, se limpió las manos en el delantal, y miró a Marin largo rato antes de hablar. Era la mirada de alguien que estaba decidiendo si debía responder, y para cuando terminó de decidir, ya era demasiado tarde para no hacerlo. Niña, dijo. Yo cociné para esta familia durante 31 años. El hecho de que me estés preguntando eso ya significa que te respondiste sola. Tu verdadera pregunta no es quiénes son. Tu verdadera pregunta es por qué durante 2 años elegiste no ver. Marin no supo qué responder. Freddy sacó una silla de debajo de la isla, se sentó, y le dijo que se sentara también. Después empezó a contarle. Habló sin bajar la voz, sin mirar hacia la puerta para ver si alguien escuchaba, sin agregar una sola palabra para hacer la historia sonar más terrible de lo que era. La contó como quien describe el clima del invierno pasado. Dijo que el abuelo de Rafael había llegado a esta ciudad en 1963 y había empezado con 3 camiones que repartían bloques de hielo a restaurantes de Bridgeport. Dijo que para cuando el padre de Rafael tomó el mando, la familia tenía 17 bodegas a lo largo del río, y que junto con esas 17 bodegas venían otras cosas que la gente nunca ponía por escrito. Dijo que había familias del lado sur que durante 3 generaciones se referían a los Orsini simplemente como los Orsini, sin necesitar ninguna otra palabra, porque todos entendían exactamente lo que ese nombre significaba. Dijo que el padre de Rafael había muerto de un disparo, una tarde de diciembre, camino a su casa, y que Rafael estaba sentado en un aula de medicina cuando pasó. Tenía 26 años. Freddy dijo que 3 días después del funeral, más de una docena de hombres esperaba afuera de la puerta de la oficina de su padre. Él entró a ese cuarto y nunca volvió a salir de él. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Entiendo. No. Todavía no. Freddy tomó el cuchillo y lo volvió a dejar. Ese cuarto al final del pasillo del sótano, el que pasas todos los días. Nunca preguntaste qué había dentro. Los autos entran al patio a las 4 de la madrugada, y nunca miraste por la ventana. Tu sueldo es el doble de lo que ganarías en cualquier otro lugar de esta ciudad, y nunca te detuviste a calcular por qué. Niña, tú no eres ciega. Eres alguien que se tapó los ojos, y te los tapaste porque tienes a un chico de 12 años que necesita que conserves este trabajo. Marin se quedó completamente quieta. No te culpo, dijo Freddy, suavizando la voz. Yo hice exactamente lo mismo durante 31 años. Solo quiero que entiendas que a partir de esta mañana ya no te está permitido fingir. Ese es el precio de preguntar. Tomó el cuchillo de nuevo y siguió picando cebollas, y la conversación terminó ahí. Marin trabajó todo ese día exactamente como cualquier otro día. Limpió el pasillo del segundo piso. Cambió las toallas en 6 baños. Pasó 2 veces frente a la puerta al final del pasillo del sótano, y las 2 veces mantuvo la vista al frente. A las 8 de esa noche, hizo lo que hacía todos los martes y viernes desde hacía 6 meses. Subió al tercer piso, caminó todo el pasillo oeste, y tocó 3 veces la última puerta. Adelante. Nana Rosalba estaba sentada en un sillón junto a la ventana,
con un libro en italiano boca abajo sobre el regazo. Tenía 82 años, la espalda todavía recta, y miró a Marin con la expresión de alguien que había estado esperando exactamente a la persona que acababa de llegar. «Llegas 10 minutos tarde». «¿Perdón?» «No voy a ningún lado». «¿Cuál es el apuro?» Marin sacó el banquito bajo, dejó su bolso, se lavó las manos en la pequeña palangana del rincón, y se arrodilló frente a la anciana. Trabajó en silencio, con práctica y seguridad, sin preguntar nunca si a Nana le dolía, porque sabía que la mujer jamás respondería esa pregunta con honestidad. Nana Rosalba miraba la coronilla de su cabeza. «Tienes las manos frías. Hace frío afuera». «Manos frías», dijo la anciana, y pronunció las palabras como un nombre, no como una observación. «Te llamo así desde hace 6 meses, y nunca me lo has discutido». «No me atrevería a discutirle». «Te atreves a mucho. Simplemente no te molestas en discutir». Marin aseguró el último vendaje, guardó sus cosas en el bolso, y se puso de pie. «Vuelvo el viernes». La anciana abrió su libro, y después agregó una frase más cuando Marin ya había llegado a la puerta. «Niña, todos en esta casa saben decirle a los demás qué hacer. Tú eres la única que sabe cómo hacerlo». Marin cerró la puerta y se quedó parada un rato en el pasillo. No durmió esa noche. A las 7 de la mañana siguiente, tocó la puerta de la oficina del señor, y esta vez fue ella quien hizo la primera pregunta. A las 7 de la mañana, Marin tocó la puerta de la oficina y entró sin esperar respuesta. Todavía llevaba puesto su uniforme de trabajo, el delantal atado a la cintura. Había pensado en quitárselo al pie de la escalera, y había decidido no hacerlo, porque quería que el hombre sentado detrás de ese escritorio viera exactamente quién estaba parada en su cuarto. Rafael levantó la vista. Ya estaba sentado ahí, el café sin tocar, y miró el delantal antes de mirarle la cara. «Siéntate. Tengo una pregunta para usted». «Lo sé». «¿Sabe? Escuché que ayer el cuchillo de Freddy se detuvo a mitad de un corte», dijo Rafael. «En 31 años en esta casa, ella nunca dejó que su cuchillo se detuviera a mitad de un corte». Marin puso ambas manos en el respaldo de la silla frente a ella y apretó. «¿Qué es la familia Orsini?» «Ya lo sabes. Quiero escuchárselo decir». Rafael dejó su taza de café. No esquivó la pregunta, no ofreció una explicación preparada de antemano, y no dijo ni una sola frase que empezara con «pero». «Sí», dijo. «Soy yo». El cuarto se quedó en silencio unos segundos. «No va a negarlo». «No, no me va a decir que malinterpreté». «No, no me va a decir que solo es el presidente de una naviera». «Soy el presidente de una naviera», dijo Rafael. «Y soy la otra cosa». «Las dos son verdad». «Si quieres que lo diga en voz alta, lo digo en voz alta. No te voy a hacer pasar otro día adivinando». Y fue entonces cuando Marin se enojó. La rabia llegó más tarde de lo que ella hubiera esperado. No llegó en la cocina, a las 6 de la mañana anterior. No llegó mientras limpiaba el pasillo del segundo piso. No llegó mientras estaba despierta toda la noche. Llegó ahora, cuando ese hombre admitía todo con una calma perfecta. Y esa calma le mostró que él había vivido con esa verdad tanto tiempo que ya no le dolía. 2 años, dijo. Dormí en esta casa 2 años. Comí aquí. Guardé mis cosas aquí. Todas las mañanas crucé el patio a las 7. Y había autos estacionados afuera que no reconocía. 2 años, señor. Y ni una sola vez pensó en decirme en qué clase de lugar estaba viviendo. Te mantuve fuera de eso para protegerte. ¿No? Marin sacudió la cabeza. Me mantuvo fuera de eso porque no quería que me fuera. Rafael no respondió. Tengo 27 años, dijo ella. Tengo un niño de 12 años en este mundo, y en cada papel el único nombre firmado es el mío. No hay nadie más. Ningún tío, ninguna tía, ningún abuelo. Si mañana no vuelvo a casa, el único nombre que va a quedar en su expediente va a ser el de alguien que está muerto. ¿Entiende lo que significa eso? Significa que cada vez que cruzo una puerta necesito saber exactamente a qué estoy entrando. Ese es mi derecho. Es lo único que tengo, dijo.
Y me lo quitó durante 2 años. A mí nadie puede tocarme, Rapael lo dijo con la voz de alguien que declara un hecho, no que hace una promesa. En esta casa no a nadie. Usted no entiende. Marin soltó el respaldo de la silla. No tengo miedo. Estoy enojada porque tomó la decisión por mí. Se dio vuelta hacia la puerta. Marin. No se detuvo. Hay algo más sobre tu padre. Ella ya había llegado a la puerta. Tenía la mano en la manija y la había abierto a la mitad. Escuchó las palabras con claridad, y no se dio vuelta. Bajó directo por la escalera trasera, volvió a su cuarto, y empezó a hacer las maletas. Tenía menos cosas de las que había imaginado. A las 2 de la tarde, le entregó al administrador de la casa una carta de renuncia escrita a mano, con efecto inmediato, y pidió que no le pagaran la semana que quedaba sin terminar. Freddy se quedó parada en la puerta de la cocina y la vio pasar sin decir una palabra, solo poniéndole en las manos una caja de comida y apretándole muy fuerte la muñeca. Lo más difícil vino al final. A las 4 de la tarde, Marin subió al 3er piso, caminó todo el pasillo oeste, y tocó 3 veces. Adelante. Adiós, señora. Vine a decirle que tengo que irme unos días. Nana Rosalba dejó el libro. ¿Para qué? Asuntos de familia en Springfield. ¿Cuánto tiempo? Todavía no sé. Unos días. La anciana la miró. La miró tanto tiempo que Marin tuvo que bajar los ojos a la alfombra bajo sus pies. Unos días, repitió la anciana. Sí, señora. Entonces no debería esperarte el viernes. Por favor, llama a la enfermera para que suba. Dejé el número en la mesa. No voy a llamar a nadie, señora Orsini. No voy a llamar a nadie, dijo la anciana, y abrió su libro y no volvió a levantar la vista. Que viajes con cuidado, manos frías. Marin cerró la puerta con muchísima suavidad. Se quedó parada un rato en el pasillo, y esa fue la única vez que lloró en todo ese día. 3 días después, alguien tocó la puerta del pequeño departamento en Rollers Park. No era Rapael. La persona parada afuera era Sabine Orsini. Llevaba un abrigo negro, las llaves del auto en una mano, y no había traído nada consigo. ¿Puedo pasar? El departamento de Rollers Park tenía un dormitorio, una cocina chica, y una mesa de comedor empujada contra la pared que Marin usaba como escritorio de estudio. Sabine se sentó en una de las 2 sillas y miró alrededor exactamente 3 segundos, ni uno más. Lo suficiente como para no parecer despectiva, y no tanto como para parecer que sentía lástima. No te preocupes, dijo. No vine a convencerte de que vuelvas. Mi hermano no sabe que estoy aquí. Y si se entera, va a estar enojado conmigo 3 semanas. ¿Entonces por qué está aquí? Para contarte algo. Y después me voy. Marin no se sentó. Se apoyó contra el borde de la mesada de la cocina, con los brazos cruzados. Sabine empezó a hablar. Y contó la historia como alguien que la había repetido muchas veces en su cabeza pero jamás la había dicho en voz alta. Mi padre murió de un disparo una tarde de diciembre, cuando volvía a casa, a menos de 1 milla de nuestro portón. Yo tenía 21 años ese año. Rapael tenía 26. Estaba sentado en una clase de 2º año de medicina y su teléfono vibró en el bolsillo, en medio de la lección. Salió al pasillo a contestar. Yo sé por qué fui yo la que lo llamó. Sabine hizo una pausa. 3 días después del funeral, 17 hombres vinieron a la casa. No entraron por la puerta principal. Se pararon en el pasillo afuera de la oficina de mi padre y esperaron. No esperaban para dar el pésame. Esperaban para ver quién iba a abrir esa puerta. Marin no dijo nada. Tienes que entender lo que hubiera pasado si nadie la abría, dijo Sabine. En ese mundo, una familia sin nadie a la cabeza ya está muerta, aunque todavía no haya caído. En un mes, esos 17 hombres se hubieran repartido todo entre ellos. En 3 meses, las otras familias hubieran venido a llevarse su parte. Y la gente siempre empieza por el lugar más fácil. Miró a Marin directo a los ojos. El lugar más fácil era mi abuela. Era yo. Eran los 2 hijos de mi prima, que en ese entonces tenían 4 y 6 años.
Mujeres y niños en una familia sin nadie que los protegiera. ¿Entiendes? Eso no es una teoría. Le pasó a la familia del Vecio en 1994, y toda esta ciudad lo sabe. Entonces él abrió la puerta. Abrió la puerta, dijo Sabine. Mi hermano tenía 26 años y se estaba preparando para ser médico. Y entró a ese cuarto y nunca volvió a salir. 8 años. Nunca lo escuché quejarse. Tampoco nunca lo escuché decir que le gusta lo que hace. Sabine se puso de pie. No vine a decirte que es un buen hombre. Hace cosas que no te voy a contar, y tienes todo el derecho a no querer saber nada de eso. Solo quiero que sepas una cosa. Tomó sus llaves. Mi hermano solo amó una vez en su vida. Si te vas, él va a sobrevivir. Se va a despertar a las 6 igual. Va a seguir tomando decisiones. Va a seguir cargando el peso de este imperio todas las mañanas. Solamente ya no va a tener ninguna razón para volver a casa. Sabine caminó hacia la puerta. La abrió, y se detuvo con una mano todavía sobre el picaporte. Una cosa más. El día que te fuiste, él estaba tratando de decirte algo. No lo dejaste terminar. Y se fue. Marin se quedó parada en esa cocina chica largo rato después de que la puerta se cerró. 2 días más tarde, volvió a la mansión. Entró por la puerta de servicio, como siempre lo había hecho, y fue derecho a la oficina, esta vez sin el delantal puesto. Rapael se levantó cuando ella entró y no pudo decir una palabra. Tengo 3 condiciones, dijo Marin. Escucho. Primero, desde hoy, me dice la verdad. Toda. No necesito que me describa cada detalle de lo que hace, pero si le pregunto, me responde. Y me responde con honestidad. Aceptado. Segundo, no me oculta nada que me concierna a mí. Nada. Aunque piense que me va a doler. Aunque piense que no estoy lista para escucharlo, aunque piense que me voy a ir cuando me lo diga, igual me lo dice. Déjeme decidir sola cuánto puedo soportar. Rapael se quedó callado un momento más de lo necesario. Aceptado. Tercero, me enseña su mundo. Cómo funciona, quién es cada persona, qué significa todo. No quiero que me sigan manteniendo ciega. La persona que no puede ver es la más fácil de matar en cualquier cuarto. Rapael Orsini miró a la mujer parada frente a él un largo rato. Después dijo. Lo prometo. Acababa de mentir. Porque adentro de la caja fuerte detrás de él había un expediente con el apellido Doyle. Y llevaba 2 años guardándolo. Rapael cumplió la tercera condición antes que las 2 primeras. Y lo hizo de una manera que nadie en la casa esperaba. El miércoles por la mañana puso una silla extra en su oficina, en el rincón izquierdo del escritorio, y le dijo a Marin que se sentara ahí. Quédate aquí toda la mañana, dijo. No tienes que decir nada. Solo escucha. Las 3 semanas que siguieron fueron las 3 semanas más raras de los 2 años que ella llevaba viviendo en esa casa. Él le enseñó primero a leer los registros de nómina, porque decía que la nómina era lo único que no sabía mentir. Le mostró una bodega que figuraba con 40 empleados, aunque solo 27 aparecían a trabajar, y le preguntó a quién creía que pertenecían los otros 12 nombres. Le enseñó a mirar un contrato de transporte y saber si estaba limpio. No por el lenguaje escrito, sino por los tiempos, por hacia dónde viajaba la mercadería y cuánto duraba el viaje. ¿Por qué un camión que iba hacia el norte desde el río necesitaba 6 horas para cubrir una ruta que debería tomar 40 minutos? Le enseñó por qué 12 hombres esperaban afuera de su puerta todas las mañanas. No es porque me sean leales, dijo. Es porque no saben qué hacer hasta que alguien les dice. La mitad trabajaba para mi padre antes de que yo naciera. Ya son viejos. No conocen otro oficio. Y si esta casa cae, lo pierden todo. La lealtad y no tener a dónde ir se parecen mucho cuando se los mira de lejos. Marin aprendía rápido, y hacía preguntas que él no había anticipado. Preguntó por qué una bodega necesitaba tanto seguro. Preguntó por qué 3 contratistas distintos cobraban por hacer el mismo trabajo en el mismo trimestre. Preguntó quién aprobaba gastos por debajo de $5.000. Y cuando él le dijo que cualquier monto menor a 5.000 no necesitaba su firma,
Ella dijo que en ese caso le robaría en cuotas de 4.900, una vez por semana, durante 10 años. Rapael se rió, una risa de verdad, y anotó el comentario en un papel. Sabine entró justo en ese momento. Miró la silla al lado del escritorio, los miró a los dos, y dejó la carpeta que traía con una expresión de perfecta seriedad. Perdón por interrumpir la clase. Sabine, no. En serio, no sabía que había maestra particular en la casa. ¿Tengo que inscribirme o puedo entrar así nomás? Vete afuera. Te estás riendo, dijo Sabine, y esta vez su voz fue más suave, ya no burlona. Te vi reír más en estas 3 semanas que en los 8 años anteriores juntos. Después se fue y cerró la puerta detrás de ella, y un silencio incómodo se instaló en el cuarto, uno que los dos fingieron no notar. El viernes de la tercera semana, Marin estaba revisando la lista de subsidiarias de Orsini Frat, 19 nombres repartidos en 2 páginas, cuando su lápiz se detuvo en la línea 14. ¿Qué es esto? ¿Cuál? La Kesore Meridian Holdings. Rapael echó un vistazo. No me acuerdo. Las otras 18 tienen el nombre del responsable en la columna siguiente. Esta está en blanco. Seguro no está actualizado. Recibió 3 transferencias el último trimestre. Le voy a preguntar a Gideon. Lo dijo y pasó a otra página, y ninguno de los dos volvió a mencionarlo. Cerca de las 6, mientras juntaban los papeles, Marin dijo algo que pareció no tener ninguna relación con nada. El cesto de basura del señor Prouse lleva 3 días vacío. ¿Qué? No hubo nada adentro en 3 días seguidos. Se encogió de hombros. La gente deja de tirar cosas cuando empieza a llevárselo todo a su casa. Rapael se rió. Realmente eras limpiadora hace 2 años. ¿Basta? Es tarde. Y no le dio otro segundo de pensamiento al asunto. El lunes siguiente, a las 7:15 exactas, como todos los lunes desde hacía 12 años, Gideon Prouse tocó y entró con 2 tazas de café. Tenía 45 años, vestía de manera impecable, y se movía con el paso silencioso de un hombre acostumbrado a trabajar en cuartos callados. Llevaba una sonrisa agradable que todos en la casa conocían bien. Buen día, señor. El café está un poco más fuerte hoy. Cambié la mezcla. Entonces vio la silla en el rincón izquierdo del escritorio. Vio a la mujer sentada ahí, con la lista de subsidiarias abierta sobre las piernas y un lápiz entre 2 dedos. Su sonrisa vaciló. Medio segundo, no más. Después volvió, completa e impecable, exactamente como antes. Buen día, señorita Doyle. Buen día, señor Prouse. Dejó el café en el escritorio, reportó 3 asuntos, recibió 2 instrucciones, y se fue. Cuando llegó al sótano, Gideon Prouse cerró la puerta del cuarto de contabilidad y se quedó sentado en la oscuridad un larguísimo rato. No tenía miedo de perder a su patrón a manos de una mujer. Tenía miedo de otra cosa. La limpiadora tenía llaves de todos los cuartos de esa casa, incluidos los cuartos que él había mantenido cerrados durante 12 años. El martes, Marin llegó a Rollers Park a las 7 de la tarde y vio el auto. Un sedán negro estaba estacionado del otro lado de la calle, unos 20 metros en diagonal de la entrada de su edificio, con vidrios oscuros y nadie visible adentro. Pasó a su lado, subió la escalera, abrió su departamento, se sacó los zapatos, y se quedó parada en medio del cuarto porque acababa de recordar dónde había visto ese auto antes. Esa misma mañana, en el patio trasero de la mansión Orsini, estacionado junto a la fila de galpones viejos. Cuando había salido a vaciar el balde de agua sucia. Marin fue a la ventana y miró abajo. El auto seguía ahí. Cerró las cortinas y se dijo que había miles de sedanes negros en esta ciudad. Que estaba cansada. Que en las últimas 3 semanas había escuchado demasiadas cosas que una limpiadora jamás debería escuchar, y ahora empezaba a ver peligro por todos lados. Se acostó. El miércoles a la mañana, el auto ya no estaba, y sintió un alivio enorme, seguido de un poco de vergüenza por haber sido tan suspicaz. El jueves a las 6 de la tarde llegó a su casa y encontró un sobre blanco en el piso, justo del otro lado de la puerta. Sin estampilla, sin dirección, sin nombre. Alguien lo había pasado por debajo de la puerta. Había una sola cosa dentro, una fotografía.
La mujer en la foto era ella misma. Estaba parada sobre una escalera plegable en el pasillo del segundo piso de la mansión Orsini, con un trapo en la mano derecha, el cuerpo inclinado levemente hacia la tercera ventana, el cabello atado bajo en la nuca. Llevaba puesto su uniforme de trabajo y el delantal. La foto había sido tomada desde el patio de abajo, mirando hacia arriba, hacia esa misma ventana que estaba limpiando. Marin miró la foto largo rato, y no entendió por qué sus manos habían empezado a temblar. Después entendió. Quien había sacado esa foto había estado parado dentro del patio trasero de la mansión. No en la calle. No más allá del cerco. Adentro del patio, a menos de 30 metros de donde ella estaba, en pleno día. Y ninguno de los 12 hombres que esperaban afuera de la oficina todas las mañanas lo había visto. Dio vuelta la fotografía. Del otro lado, en tinta negra, una sola frase escrita en letras de imprenta, deliberadas, diseñadas para no revelar nada de quien las había escrito. Asterisco, él no puede protegerte. Asterisco. Marin no gritó. No soltó la fotografía. Simplemente se dejó caer al piso, apoyó la espalda contra la puerta, y se quedó ahí sin moverse durante un tiempo que después no pudo recordar. No era la frase lo que la asustaba. Había leído lo suficiente para entender que las amenazas de verdad rara vez se escribían. Era la fotografía. Durante 2 años, la mansión Orsini había sido el único lugar del mundo donde creía que nada podía pasarle. Había paredes, portones, guardias, 12 hombres, 4 teléfonos, y un hombre que nunca dormía. Y alguien se había parado dentro de ese patio, había levantado una cámara, la había fotografiado mientras limpiaba una ventana, y se había ido tan tranquilo como si estuviera saliendo de un parque público. Llamó a Freddy. La mujer mayor llegó 40 minutos después, todavía con el delantal de cocina bajo el abrigo, y no hizo ni una sola pregunta. Levantó la fotografía, le dio vuelta, leyó el mensaje, y la dejó boca abajo sobre la mesa. Después hizo algo que Marin no esperaba. Se sentó en el piso junto a ella, apoyó la espalda contra la misma puerta, y se abrazó las rodillas como una chica joven, no como alguien de 63 años. ¿Qué vas a hacer? No sé. Yo sé que subes a escondidas a ver a Nana Rosalba, dijo Freddy. Todos los martes y viernes, después de terminar tu propio trabajo, desde hace 6 meses. Sé todo. Marin se dio vuelta a mirarla. También sé que nunca aceptaste un centavo de ella, y que no le dijiste a nadie ni una palabra. Ni siquiera al señor. Freddy dejó salir un suspiro largo. Ay, niña. Tú sabes cuidar de toda esta casa. ¿Y quién te cuida a ti? Marin no pudo responder esa pregunta. El viernes a la mañana llegó a la mansión más temprano de lo habitual y fue directo a la oficina. Rafael estaba de pie junto a su escritorio con una carpeta abierta enfrente, y levantó la vista cuando ella entró. Ella no dijo nada. Solo puso el llavero de la mansión sobre el escritorio, entre los dos. Él miró las llaves. Entendió al instante. Y Marin vio el momento exacto en que entendió, porque algo se oscureció en su cara. ¿Quién? Preguntó. No sé. Muéstreme. Puso la fotografía al lado de las llaves. Rafael la observó un largo rato. No preguntó si tenía miedo. No prometió encontrar a quien lo había hecho. No dijo ninguna de las palabras que ella se había preparado para resistir. Solo dijo una cosa. Mereces dormir sin escuchar un motor afuera de tu ventana. Después empujó las llaves de vuelta hacia ella, y cuando ella no las tomó, él retiró la mano. Marin salió del cuarto. No miró atrás, caminó derecho hasta el portón, y no lloró hasta estar a salvo en el autobús. 3 días después, el teléfono de Rafael vibró a las 4 de la madrugada. Un número desconocido, 4 palabras, asterisco, sé quién mató a tu padre. Asterisco adjunta había una fotografía de algo que solo alguien que había estado esa noche podría todavía conservar. El sábado a la mañana, tocaron 3 veces la puerta del departamento de Rollers Park. Lento y firme. Marin abrió, y la persona parada en el pasillo era Nana Rosalba, 82 años. Un bastón en una mano y una bolsa de tela en la otra, la espalda tan recta como siempre. Al final del pasillo, un hombre de la casa esperaba junto a la escalera, sin acercarse. Señora Orsini,
¿Cuánto tiempo más piensa dejarme parada aquí afuera? Marin dio un paso atrás para dejarla pasar. La anciana entró, echó un solo vistazo al departamento, y fue derecho a la única silla junto a la mesa del comedor, donde se sentó. Apoyó el bastón contra el borde de la mesa. Lo primero que dijo no fue una palabra de consuelo. Nadie me cambió los vendajes en 3 semanas. Tuve que hacerlo yo misma. Lo hice muy mal. Marin se quedó paralizada en medio del cuarto. Después empezó a llorar. De la manera en que llora alguien que se contuvo demasiado tiempo sin hacer ruido, los hombros temblando, una mano sobre la boca. Nana Rosalba no la consoló. Simplemente se quedó ahí sentada y esperó a que pasara. Marin se lavó las manos en el fregadero de la cocina, tomó la bolsa de tela que la anciana había traído, sacó el banquito bajo, y se arrodilló frente a ella. Trabajó en silencio casi 1 minuto, con movimientos memorizados, delicados, sin preguntar nunca si le dolía. ¿De verdad lo hizo sola? Ya te dije que lo hice muy mal. Debió llamar a la enfermera. No quería que nadie en la casa lo viera, dijo la anciana. ¿Sabes por qué no quería? Sí. Sí, lo sabes. Por eso te dejé entrar a mi cuarto durante estos 6 meses, en lugar de a cualquier otra persona. La anciana se quedó callada un rato, mirando la coronilla de la mujer arrodillada frente a ella. Tenía 20 años cuando bajé del barco en Nueva York. No sabía una sola palabra de inglés, salvo gracias. 6 meses después ya estaba casada. Me entregaron a un hombre cuyo nombre hacía que toda la ciudad bajara la voz. Y la noche de mi boda, tuve demasiado miedo como para mirarlo directo a la cara. Marin levantó la vista. La anciana miraba por la ventana. Los primeros 3 años no pude dormir. Me quedaba escuchando cada sonido en la calle. Si un auto se detenía, me sentaba en la cama. Si escuchaba pasos en la vereda, contenía la respiración. 3 años, niña. Nana Rosalba dijo, 58 años. No hubo un solo día en que dejara de tener miedo. Marin bajó la cabeza y siguió trabajando. ¿Entonces por qué se quedó? Esa es la pregunta que tienes que responderte tú misma. No es una que yo pueda responder por ti. La anciana se enderezó un poco. Pero te voy a preguntar algo, y me tienes que responder con honestidad, no con belleza. ¿Tienes miedo? Sí. No te culpo. Pero si algo le pasara a ese chico tuyo, ¿dejarías todo y correrías hacia él? Sí, respondió Marin de inmediato, sin pensarlo, sin dudar. ¿Tu trabajo? Mi trabajo. ¿El título que llevas 7 años construyendo? También eso. ¿Tu propia vida? Sí. Nana Rosalba asintió despacio. Entonces, ¿por qué crees que el amor que alguien siente por ti tiene que ser menor que el amor que tú sientes por él? Dijo la anciana. ¿Crees que eres la única persona en este mundo capaz de amar tan profundamente? ¿Crees que mi nieto te ama solo un poco? ¿Con condiciones? ¿Solo cuando le conviene? No creo eso. Si lo crees. Todo el que huye lo cree. El silencio llenó el cuarto un rato. Marin aseguró el último vendaje, y se sentó hacia atrás con las manos en el regazo. Señora Orsini, ahora sé quién es él. Ya sé que lo sabes. ¿No tiene nada más que decirme? ¿Qué debería decir? La anciana se encogió de hombros. Mi esposo era igual. También su padre. Mi hijo murió de un disparo en diciembre de 2018, a menos de 1 milla del portón, y fui yo quien tuvo que identificar el cuerpo. Marin se quedó completamente quieta durante medio segundo exacto. No se movió, y la anciana lo notó. ¿Qué pasa? Mi padre también murió ese invierno, dijo Marin. En enero. Nana Rosalba no dijo nada. Se quedó tan callada que Marin pensó que no la había escuchado. ¿Es así? Dijo finalmente. Después se sentó más derecha y la miró directo a la cara. Ese año les quitó las manos a las dos. A mi chico lo hizo soltar el estetoscopio. A ti te hizo soltar los libros. Y 8 años después, los empujó a los dos a la misma cocina, a las 2 de la madrugada. Llámalo como quieras.
Ya soy demasiado vieja para llamarlo coincidencia. Marin no pudo hablar. La anciana buscó su bastón, lo apoyó en el piso, y se puso de pie. No vine a decirte que vuelvas. Volver o no es tu decisión, y si no vuelves, de todas formas voy a seguir queriéndote igual. Pero hay una cosa que quiero decir antes de irme. Se quedó ahí, una mano en el bastón, y cuando habló, su voz fue muy suave. Durante 6 meses lo ocultaste de toda la casa para poder cuidarme. Terminabas tu propio trabajo antes de subir. Nunca aceptaste un centavo. Nunca le pediste a nadie una sola palabra de agradecimiento. Niña, tú sabes cuidar a todo el mundo en este planeta, menos a ti misma. ¿Cuándo te vas a permitir necesitar a alguien? Marin la acompañó hasta el auto. La anciana no volvió a mencionar nada de eso. Solo le recordó que desayunara, y le dijo al chofer que arrancara. Todo el domingo siguiente, Marin no pudo hacer nada bien. El lunes a las 6 de la mañana, su teléfono vibró. Era Sabine, y su voz se quebró en la primera palabra. ¿Se fue? Fueron las primeras 3 palabras que dijo Sabine, y su voz se rompió en la tercera. ¿A dónde? Bodega 7. A las 4 de la mañana. ¿Solo? Marin se levantó de un salto del borde de la cama. Sabine, más despacio. Me llamó a las 4. Dijo que tenía que encontrarse con alguien. Le pregunté con quién y no me quiso decir. Le pregunté quién iba con él, y dijo que nadie. Después me dio una instrucción, y eso fue lo que me asustó. Sabine se detuvo a respirar. Me dijo que esperara exactamente 2 horas antes de avisarle a alguien. Ni un minuto antes. Las 2 horas se cumplieron a las 6. Ya son las 6:04. Marin ya estaba de pie, buscando sus zapatos. ¿Dónde estás? En casa. ¿Dónde estás tú? En la mansión. Ya llamé a seguridad. Están juntando a todos, pero nadie sabe a dónde ir porque la bodega 7 tiene 3 entradas y 4.000 metros cuadrados adentro. También llamé al abogado. Me preguntó qué prueba tenía, y le dije que ninguna. No sé qué más hacer. Quédate ahí. Voy para allá. Marin llegó a la mansión a las 6:40. Más de una docena de hombres estaban parados en el vestíbulo de entrada, los mismos hombres que esperaban afuera de la oficina todas las mañanas, y ninguno se movía porque nadie les había dicho qué hacer. Sabine estaba en medio del vestíbulo con el teléfono en la mano. Freddy estaba en la puerta de la cocina. No contesta, dijo Sabine. Lo llamé 17 veces. Marin no respondió. Caminó derecho a través del vestíbulo hacia la escalera que bajaba al sótano. ¿A dónde vas? Al cuarto de contabilidad. Ábramelo. ¿Por qué? Ábramelo, Sabine. Alguien encontró la llave. El cuarto estaba al final del pasillo del sótano, detrás de la puerta que Marin había pasado todos los días durante 2 años sin detenerse ni una vez. Adentro había un escritorio, 2 archiveros, una impresora, y ninguna ventana. Marin se quedó parada en medio del cuarto y miró. Miró con los ojos de alguien que había limpiado ese cuarto 200 veces y sabía exactamente dónde iba cada cosa. Hace 3 días, dijo, el cesto de basura de este cuarto estaba vacío. 3 días seguidos. Se lo dije, pero se rió. ¿Qué significa eso? La gente deja de tirar cosas por 2 razones. O no está haciendo ningún trabajo, o se está llevando todo a casa. Caminó alrededor del escritorio. El señor Prouse trabajó en este cuarto durante 12 años. Imprimía muchísimo papel. No era un hombre que no hiciera nada. Sabine entró al cuarto detrás de ella. Marin se detuvo en el rincón izquierdo del escritorio y señaló un espacio rectangular en la fina capa de polvo. Aquí había un portarretratos. Una foto de familia, su esposa y sus 2 hijas, tomada junto a un lago. Durante 2 años siempre estuvo en este mismo lugar, orientada hacia su silla, y yo la limpiaba todos los martes. El viernes pasado desapareció. Levantó la vista hacia Sabine. Un hombre que se lleva la foto de su familia del escritorio es un hombre que no piensa volver. Sabine no dijo nada. Marin siguió hacia el archivero y abrió el segundo cajón de la izquierda. Se abrió.
Estaba vacío. Durante 2 años, este cajón siempre estuvo con llave, dijo. Limpiaba este archivero una vez por semana. Sé qué cajones tenían llave y cuáles no. El silencio llenó el cuarto sin ventanas durante unos 5 segundos. Después Sabine entendió. Marin vio el momento exacto en que pasó, porque el color se le fue de la cara. No fue a encontrarse con alguien, dijo Sabine. Alguien lo convocó. Prose empezó a llevarse todos los documentos a su casa hace 3 semanas. Se sacó la foto de familia del escritorio el viernes, y esta mañana dejó el cajón sin llave porque no quedaba nada adentro y no tenía intención de volver por nada. Marin cerró el cajón. Lleva preparando esto por lo menos 3 semanas. Sabine ya había sacado el teléfono. Voy a llamar a la policía. Si llama a la policía, van a llegar en 1 hora y le van a hacer 30 preguntas antes de bajarse del auto. Marin caminó hacia la puerta. Lléveme ahora. ¿Perdiste la cabeza? ¿Qué vas a hacer cuando llegues? No sé, dijo Marin, y lo dijo con calma absoluta. Pero soy la única persona en esta casa que puede leer ese cuarto. Y las últimas 3 semanas me enseñó a leer registros de nómina y contratos. Puede que ayude, puede que no, pero no me puedo quedar sentada aquí. Sabine la miró 2 segundos, y después fue a buscar las llaves del auto. Freddy estaba parada arriba de la escalera, y mientras las 2 mujeres pasaban a su lado, dijo solo una cosa. Voy con ustedes. Las 3 arrancaron por el portón a las 7 menos 10. Lo que ninguna sabía era que el hombre esperando en la bodega 7 no había llevado un arma como su herramienta principal. Había llevado una carpeta. Rafael Orsini llegó a la bodega 7, sobre el río, a las 4:20 de la madrugada, solo, y ya sabía que era una trampa antes de bajar del auto. Lo había sabido desde el momento en que leyó el mensaje. Alguien que de verdad tuviera información no manda un mensaje a las 4 de la mañana. Arregla un encuentro dentro de una bodega que le pertenece a la familia Orsini, y exige que llegue solo. Pero adjunta a esas 4 palabras había una fotografía, y el objeto en esa fotografía era algo que nadie podría haber falsificado. Mostraba un reloj de pulsera con carátula cuadrada, una correa de cuero agrietada en el tercer agujero, y 2 iniciales con un año grabados en la parte de atrás. Era el reloj de su padre. Había desaparecido de la escena esa noche de diciembre de 2018, y nadie lo había encontrado en 8 años. La policía había puesto robo como móvil en su informe. Rafael nunca lo había creído, porque un ladrón no se lleva un solo objeto y deja la billetera atrás. Empujó la puerta lateral y entró. Las luces de la bodega se encendieron casi al mismo tiempo, y 10 hombres esperaban en la súbita claridad. 9 formaban un amplio semicírculo, mientras el 10º estaba parado en el centro, con las manos vacías, el abrigo abotonado hasta arriba, el cabello tan prolijo como todos los lunes por la mañana. Buenos días, señor, dijo Gideon Prose. Rafael no mostró sorpresa. Recorrió con la vista a los otros 9 hombres y reconoció a 4 de ellos, todos pertenecientes a la familia. 2 habían servido a su padre desde antes de que Rafael naciera. Ninguno lo miró directo a los ojos. ¿Dónde está el reloj? Gideon metió la mano en el bolsillo del abrigo y lo puso sobre una caja de embarque en el centro de la bodega. El reloj quedó ahí, con su carátula cuadrada y la correa agrietada. Rafael no se acercó. Se quedó donde estaba. Me lo mostró para meterme aquí adentro, dijo. Ya estoy aquí. Hable. No quiere sentarse. Hable. Gideon asintió despacio, como si respetara eso. Llevé la contabilidad de esta familia durante 12 años, dijo. ¿Sabe cuánto se siente 12 años sentado en un cuarto sin ventanas? Durante 12 años supe exactamente dónde entraba y salía cada dólar de esta casa, quién le robaba a quién, qué dinero era limpio y cuál no, y durante esos 12 años, jamás se me permitió sentarme en el escritorio del segundo piso. Le hago solo una pregunta, dijo Rafael. ¿Quién mató a mi padre? Gideon Prose lo miró. Después respondió con calma perfecta, con la misma voz que usaba todos los lunes para reportar 3 asuntos. Yo. Ningún sonido se movió en los 4000 metros de la bodega. No apreté el gatillo, continuó. Nunca hago ese tipo de cosas. Usted me conoce.
Solo di el momento. Les dije qué ruta iba a tomar el viejo esa noche, qué auto iba adelante y cuál atrás, y que iba a llegar 40 minutos antes de lo habitual. Eso fue todo. 4 llamadas, menos de 6 minutos en total. Rapael no se movió. ¿Por qué? Porque el viejo estaba a punto de descubrirlo. Gideon se encogió de hombros. Me uní a esta familia hace 12 años, en 2014. Durante 4 años tomé de a poco, nunca más de $5.000 en una sola transacción, repartido en docenas de categorías de gastos, y nadie se dio cuenta. Después, en el otoño de 2018, el viejo empezó a hacer preguntas. No sospechaba de mí. Solo hacía consultas casuales sobre algunos pagos de compensación por accidentes en las bodegas de frío, pero yo sabía que iba a seguir preguntando, porque era el tipo de hombre que siempre seguía preguntando. Hizo una pausa. Su padre era un hombre decente. Ese fue su único problema. Rapael Orsini se quedó ahí, incapaz de hablar. 8 años. Durante 8 años se había levantado a las 6 todas las mañanas y había abierto la puerta donde 12 hombres lo esperaban. Durante 8 años no había vuelto a esa aula, no había vuelto a tocar el estetoscopio en el cajón, y jamás se le había permitido convertirse en el hombre que había querido ser. Durante 8 años había firmado cosas que no quería firmar, y había tomado decisiones que no quería tomar. Y había soportado todo eso con un solo pensamiento sosteniéndolo en pie, que algún día descubriría el nombre. Y ese nombre había estado sentado 2 pisos debajo de su oficina. Todos los lunes a las 7:15, tocaba su puerta y le llevaba 2 tazas de café. 12 años, dijo Rapael. Su voz era ronca. Todos los lunes preparaba buen café. Usted se sentó dentro de mi casa durante 12 años. Me senté dentro de un cuarto sin ventanas en el sótano de su casa durante 12 años, lo corrigió Gideon. Es diferente. Rapael levantó la mano, y su pulgar derecho golpeó rítmicamente el anillo de su meñique. 2 sonidos muy suaves en la bodega vacía. Los 4 hombres de la familia parados en la fila los escucharon, y uno de ellos dio medio paso atrás. ¿Qué me va a hacer?, preguntó Rapael. Nada, en absoluto, dijo Gideon. No lo necesito muerto. Los muertos no pueden firmar documentos, y tengo varias cosas que necesito que firme. Levantó una carpeta de cuero desgastada de detrás de la caja y la puso al lado del reloj. Además, todavía estoy esperando. ¿Esperando qué? Y en ese instante exacto, la puerta lateral de la bodega se abrió. Gideon Prouse sonrió, porque la persona que entraba era la persona que había estado esperando desde el principio. Marin Doyle entró a la bodega 7 con Sabine caminando a su izquierda y Freddy Kovac a su derecha, y ninguna de las 3 llevaba nada en las manos. Rapael se dio vuelta, y por un segundo no pudo hablar. Váyanse. No, Marin. Dije que no. Ella se detuvo en medio de la bodega, unos 5 pasos de él, y recorrió con la mirada a los 9 hombres formados en un amplio semicírculo. Reconoció a 4. Berry, que se paraba en el rincón izquierdo afuera de la oficina todas las mañanas y siempre pedía su café sin azúcar. Koval, que tenía hijas gemelas y les había mostrado la foto a todos en la cocina el año anterior. Manuso y Red, los 2 hombres cuyos cuartos ella había limpiado en las habitaciones de huéspedes durante 2 años, cambiándoles las toallas, recogiendo su ropa, sabiendo hasta qué jabón usaban. Los 4 miraban al piso. Señorita Doyle, dijo Gideon Prouse, la voz tan agradable como siempre. La estuve esperando bastante tiempo. Usted me esperaba desde el principio. Levantó la carpeta de cuero desgastada, la abrió, y puso 2 hojas sobre la caja de embarque, girándolas para que ella pudiera leerlas. Adelante. Puede leerlas en voz alta si quiere. Marin dio un paso adelante. La primera hoja era un reclamo de compensación laboral, un formulario impreso, completado a mano. El nombre del empleado en la primera línea era Thomas Doyle. El lugar del accidente era la bodega de frío número 4, sobre el río. La fecha era 17 de enero de 2018. En la esquina inferior derecha había un sello con tinta roja, las letras desteñidas pero todavía legibles. Denegado. El segundo documento era una revisión interna de 2 páginas listando reclamos que necesitaban reabrirse.
Al pie de la segunda página había una firma, Rafael Orsini, fechada 2 años atrás. Vino aquí a salvar al hombre que sabía esto desde hace 2 años, dijo Gideon. El hombre que le pagaba el doble de lo que cualquiera en esta ciudad le pagaría, para que usted nunca hiciera una sola pregunta. ¿Qué creía que era usted en esa casa, señorita Doyle? ¿Una amante o un gasto? Marin no apartó los ojos de la hoja. ¿Está diciendo la verdad?, preguntó. No se dio vuelta. Sí, respondió Rafael de inmediato, sin un segundo de duda. Y eso fue lo único que lo salvó esa noche. Firmé esa revisión. Hace 2 años descubrí irregularidades en los reclamos de compensación de las bodegas de frío, y ordené reabrir todos los casos. Después le entregué la investigación a él. Hizo una pausa. Le confié la corrección al mismo hombre que había causado la falla, y nunca más volví a revisar en 2 años. ¿Sabía que el nombre de mi padre estaba entre ellos? Sí. ¿Desde cuándo? ¿Desde antes de que viniera a trabajar a mi casa? Marin cerró los ojos. Iba a decírselo la noche en que se fue. Tuvo 2 años para decírmelo. Nadie en la bodega dijo una palabra. Gideon Prouse se quedó parado dejando que el silencio se estirara, porque era exactamente lo que había pasado 3 semanas preparando, y sabía que estaba funcionando tal como lo había planeado. Entonces Marin estiró la mano y tomó la carpeta. No volvió a leer las 2 primeras hojas. Pasó a la tercera, después a la cuarta. Después empezó a pasar las páginas más rápido, hasta llegar a la última. Y cuando levantó la vista, algo había cambiado en su rostro. Esto no es un solo reclamo, dijo. Gideon no respondió. Hay 41. Dio vuelta la pila. 41 nombres, desde 2014 hasta el año pasado. Todos trabajaban en las bodegas de frío. Todos los reclamos fueron denegados. Y todos pasaron por el escritorio del mismo hombre. Empezó a leer. Leyó despacio y con claridad, un nombre a la vez. Cuando llegó al 9º nombre, uno de los hombres en el semicírculo levantó la cabeza. Cuando llegó al 17, un segundo hombre también levantó la vista. Marin se detuvo y miró directo al hombre parado en el extremo izquierdo de la fila. Berry, su padre, bodega 4, 2016. ¿Cuánto recibió su familia? Berry no respondió. Ni un solo dólar, dijo Marin. La mía tampoco. El hombre que le pagó su sueldo esta mañana es el mismo hombre que le sacó ese dinero. Siguió leyendo. El nombre 23 era Cobal. El 31 era Red. Nadie en la bodega dijo una palabra, y no hacía falta, porque lo que estaba pasando ahí ya no tenía que ver con lealtad ni con traición. Tenía que ver con 41 familias a las que les habían vaciado los bolsillos dentro de la misma casa cuyas puertas ellos custodiaban. Berry bajó su arma primero, después Cobal. Después, uno por uno, los demás siguieron, sin que nadie diera una orden. Gideon Prouse se dio vuelta y caminó hacia la puerta lateral. Alcanzó a dar 4 pasos. Berry y Cobal le cerraron el paso, uno de cada lado, y todo pasó en menos de 5 segundos. No gritó. Solo se quedó parado con los 2 brazos sujetados, mirando a Rafael Orsini con la expresión de un hombre que sabía que acababa de perder un juego que creía tener ganado. Rafael avanzó hacia él. Dio un paso, después otro, y la expresión de su cara era algo que Marin nunca había visto en el rostro de otro ser humano. Ella le puso una mano en el brazo. Los 2 tuvimos alguna vez manos entrenadas para salvar personas, dijo. El mismo invierno se lo quitó de usted, y me lo quitó a mí. No deje que él le arrebate también la razón por la que eligió esa profesión. Rafael se quedó completamente inmóvil un largo rato. Después dio un paso atrás, se dio vuelta hacia Berry, y habló con la voz de un hombre que acababa de soltar algo insoportablemente pesado. Entréguenlo a las autoridades. Los 41 expedientes van con él. La mañana ya había amanecido cuando salieron de la bodega 7. El reloj de carátula cuadrada seguía sobre la caja de embarque, y fue Rafael quien volvió por él. En el camino a casa, Marin no se sentó junto a él. Se sentó en el asiento trasero, cerca de la puerta derecha, mientras Rafael se sentaba a la izquierda, con exactamente un espacio vacío entre ellos que ninguno de los 2
Había podido respirar por completo. Pero tengo una cuarta condición. Dime. De las primeras 3 condiciones, cumplió 2. Se puso de pie. Cumplió la primera, porque cada vez que le pregunté, me respondió. Cumplió la tercera, porque de verdad me enseñó. Rompió la segunda, y la rompió el mismo día en que la prometió. Así que no le voy a dar la segunda condición de nuevo. No tiene sentido. La gente no cumple su palabra a través de promesas. ¿Entonces cómo la cumple? A través de donde se le permite sentarse a alguien. Marin lo miró directo. Quiero estar en el cuarto cuando usted trabaje. En todos los cuartos. No la silla en el rincón de su escritorio donde aprendí a leer nóminas. Todos. Incluso los cuartos donde no quiere que me siente. Incluso las reuniones donde va a encontrar 10 razones perfectamente razonables para decirme que me quede en casa. Rafael Orsini no respondió de inmediato. Se quedó ahí parado, y Marin podía verlo considerándolo, y también podía ver que quería decir que no. ¿Entiendes lo que estás pidiendo? Sí. Vas a ver cosas que después no vas a poder olvidar. Ya las vi, dijo ella. Esa mañana en la bodega 7, vi su cara cuando caminó hacia él, y sigo aquí parada. Rafael la miró otro momento más. Está bien, dijo. 3 días después, ella entendió por qué había dudado. Porque el primer cuarto al que tuvo que llevarla fue un restaurante cerrado en Bridgeport. El restaurante estaba en Bridgeport, con un cartel en la puerta que decía que estaba cerrado por el día. Adentro había una sola mesa larga, puesta en medio del salón. Antes de entrar, Rafael le mostró a Marin dónde sentarse, en la silla a su izquierda, y le dio exactamente 3 instrucciones. No te levantes. No le sirvas agua a nadie. Si alguien te hace una pregunta, no respondas hasta que yo responda primero. Ella se sentó en el lugar que él le había mostrado y apoyó ambas manos sobre la mesa. La familia Oberyn llegó a la 1. Cormac Oberyn tenía 61 años, el cabello corto y plateado, y entró primero, con 3 hombres detrás de él. Se sentaron del otro lado de la mesa, y Marin vio la transformación producirse. Empezó antes de que la puerta se abriera, desde el momento en que se escuchó el auto en el patio. La voz de Rafael bajó 2 tonos y se quedó ahí. Sus ojos se oscurecieron, no cerrados, sino apagados, como un cuarto después de cortarle la luz, y lo único que quedaba detrás de ellos era algo calculador. Se sentaba distinto. Ponía las manos distinto. No hacía un solo movimiento sin razón. El hombre que se había sentado en la mesa de la cocina a las 2 de la madrugada y le había dicho que leyera, mientras él se quedaba a su lado, ya no estaba en ese cuarto. ¿Orsini? Escuché que estuvo haciendo limpieza en la casa. Un asunto interno. No existen los asuntos internos en este negocio, y usted lo sabe. Perdió a su contador jefe y toda la ciudad escuchó el ruido. Oberyn levantó su copa de vino y dejó que su mirada recorriera a Marin despacio, de arriba abajo, antes de volver a su lugar. Trajo a una sirvienta a la mesa de negocios, Orsini. Rafael no levantó la voz. No golpeó la mesa, no se puso de pie, no cambió su postura. Simplemente dejó su copa con muchísima suavidad, y habló con la voz que había bajado 2 tonos desde el principio. ¿Cómo llamó a mi prometida? Nadie en esa mesa movió una mano. Los 3 hombres al lado de Oberyn no se movieron. Los 2 Orsini parados junto a la puerta tampoco. No pasó nada. Y fue precisamente porque no pasó nada que Marin entendió lo que estaba pasando. Toda la mesa esperaba escuchar qué diría Cormac Oberyn a continuación. Oberyn tomó un sorbo de vino. Después dejó la copa. No lo sabía, dijo. Felicitaciones. Gracias. ¿Podemos hablar del Muelle 9 ahora? Lo que siguió fueron 40 minutos de discusión sobre el Muelle 9, permisos, 2 rutas, y 3 contratistas. Marin se quedó en silencio y escuchó de principio a fin. Entendió cerca de la mitad. La mitad que entendió vino de las 3 semanas que había pasado sentada en la silla del rincón del escritorio de Rafael. Un poco antes de las 2, se levantaron. Oberyn le dio la mano a Rafael, asintió hacia Marin, y se fue. Sabine los llevó a casa. Y esta vez, Marin se sentó al lado de Rafael.
No se va a detener en el muelle 9, dijo ella. No. Va a pedir más. Dentro de 6 meses. Marin miró por la ventana del auto un rato. Después hizo la pregunta que había querido hacer desde que salieron del restaurante. ¿Qué va a hacer si él lo presiona hasta el final? Rapael no respondió de inmediato. Dígame la verdad, dijo ella. Me prometió la primera condición. Cuando pregunto, responde, y responde con honestidad. Voy a hacer lo que hice antes, dijo, mirando derecho al frente. No estoy orgulloso de eso. No le voy a decir qué pasó ni cuándo, pero no le voy a mentir más sobre quién soy. Marin se quedó en silencio un largo rato. No estaba impactada. Eso era lo que la asustaba. Que había escuchado esas palabras y no la habían impactado. ¿Lo odia? Sí. ¿Cuánto? Lo suficiente para no haber dormido una noche entera en 8 años, dijo Rapael. Lo suficiente para guardar un estetoscopio en un cajón, y no poder tirarlo, pero tampoco poder abrir ese cajón. El auto siguió andando un tramo. Después Marin dijo las palabras que siempre iba a recordar haber dicho con una calma notable, mucho más calma de lo que había esperado. Entonces cambiemos este negocio. Rapael se dio vuelta a mirarla. No es porque tenga miedo, dijo ella. Dejé de tener miedo el día que estuvimos en la bodega 7. Es por otra razón. ¿Qué razón? Porque no quiero que nuestro hijo crezca y tenga que hacerle a su padre la misma pregunta que yo le acabo de hacer hoy. En este auto. Rapael Orsini no pudo hablar. Se quedó en silencio el resto del camino. Y cuando el auto llegó al portón, todavía no había dicho una palabra. Sabine los miró a los dos por el espejo retrovisor, y tampoco dijo nada. Ese domingo, toda la familia se sentó a la mesa, y en medio del segundo plato, Nana Rosalba dejó el tenedor y no lo volvió a levantar. Había 19 personas en la cena dominical de la familia Orsini. Marin se sentó a la izquierda de Rapael, y durante los primeros 40 minutos nadie le preguntó nada más allá de unas pocas cortesías. En medio del segundo plato, un tío lejano, sentado enfrente de ella, dejó el tenedor y habló más fuerte de lo necesario. Señorita Doyle, ¿puedo preguntarle algo? Sí, señor. ¿Qué hacía antes de venir a esta casa? La mesa se puso un poco más callada. Rapael estaba por hablar, pero Marin le puso la mano en la muñeca por debajo de la mesa, y él se detuvo. Antes de venir aquí, limpiaba cuartos en un hotel de la calle Ohio, dijo, durante 3 años. Antes de eso, lavaba platos en un restaurante de Pilsen, 2 años, turno noche. Y antes de eso, era estudiante de enfermería, 2º año. Y después dejó la escuela. Sí. ¿Por qué? Porque había un niño de 5 años que necesitaba que alguien firmara los papeles, y no quedaba nadie más para firmarlos. Lo dijo con voz normal, sin bajarla ni ponerle énfasis a ninguna palabra, y no agregó una sola frase de disculpa por ninguno de los 3 trabajos que acababa de nombrar. El tío tomó su tenedor. No hizo otra pregunta. Y en ese momento exacto, en la cabecera de la mesa, Nana Rosalba se quedó callada en medio de una frase. Le estaba contando algo en italiano a la persona sentada a su derecha, y simplemente se detuvo sin terminar. Su mano derecha, apoyada sobre la servilleta, empezó a temblar. Tenía la frente húmeda. Se dio vuelta hacia Sabine y la llamó por otro nombre, el nombre de una mujer que no estaba en el cuarto. Una tía cercana se rió suavemente. Nana está cansada. Que suba a descansar. 2 personas se pusieron de pie y empezaron a rodear la mesa para ayudarla. Marin se levantó antes de que ninguna de las dos llegara. No la ayuden a pararse. Toda la mesa se dio vuelta a mirarla. Ya había pasado 3 sillas y llegado al lado de la anciana, y se agachó sobre una rodilla para que su rostro quedara a la altura del de Nana Rosalba. Señora Orsini, ¿puede mirarme? La anciana miró hacia ella, pero sus ojos no lograban fijarse en nada. ¿A qué hora desayunó hoy? La anciana no respondió. Marin le tomó la muñeca, puso 2 dedos sobre el pulso, y contó en silencio unos 15 segundos. Después levantó la vista y habló con una voz que nadie en esa casa le había escuchado usar en 2 años.
Hay jugo de naranja en el refrigerador, la botella en la puerta, en el estante del medio. Que alguien lo traiga ahora, la botella entera. Y que no se le agregue agua. Una de las nueras corrió hacia la cocina. Sabine, llame a una ambulancia. Dígales que es una mujer de 82 años con diabetes, confusión, y señales de baja azúcar en sangre. Sabine ya tenía el teléfono en la mano. Y que nadie más le dé nada de tomar. Nada de vino, nada de café, ninguna medicina. Que nadie la ayude a pararse. El tío que le había hecho preguntas antes empezó a decir algo. Marin no se dio vuelta. Por favor, siéntese. Se sentó. Llegó la botella de jugo de naranja. Marin ayudó a la anciana a tomar pequeños sorbos, una mano sosteniéndole la espalda, y le hablaba todo el tiempo con una voz absolutamente normal, preguntándole por el libro en italiano que estaba leyendo, preguntándole si había dormido bien el viernes pasado. 3 minutos después, Nana Rosalba se dio vuelta hacia su derecha, miró directo a Sabine, y la llamó por su nombre correcto. Toda la mesa se quedó en silencio. La anciana se sentó un poco más derecha. Su voz seguía débil, pero todos en el cuarto escucharon cada palabra. Durante 6 meses, cada paso de mi cama a la puerta ha sido pura agonía, dijo. Se lo oculté a todos ustedes. No porque me diera vergüenza, sino porque no podía soportar la manera en que me mirarían después. La manera en que se mira a una anciana que está a punto de morir. La única que lo sabía era esta chica. Venía a mi cuarto 2 noches por semana, martes y viernes, después de terminar su propio trabajo. Nunca me aceptó un solo centavo. Nunca le dijo una palabra a nadie, ni siquiera a mi nieto. Se dio vuelta hacia Rafael. Me preguntaste si la acepté. Miren esta mesa. Su mirada recorrió a las 19 personas. En una casa llena de hombres que cargan armas. La persona que acaba de salvarle la vida a su abuela es la mujer que fregaba sus pisos. La ambulancia llegó 12 minutos después. Los paramédicos la examinaron, le tomaron los signos vitales, y dijeron que iba a estar bien, que había tenido suerte de que alguien actuara rápido. Nana Rosalba se negó rotundamente a subirse a la ambulancia, y al final le permitieron quedarse en casa con la condición de que una enfermera empezara a visitarla desde el día siguiente. Cuando todo se calmó, le dijo a Marin que la acompañara a la cocina. A esa hora, la cocina principal solo tenía las 2, y una única luz sobre el fregadero. La anciana se sacó el anillo de la mano izquierda. Era de oro, liso, desgastado por dentro, y salió con dificultad porque no había dejado ese dedo ni una vez en 58 años. Lo puso en la palma de Marin. No es hermoso, dijo la anciana. Ya sé que no tiene piedras, ni grabados, y un lado está casi liso de tanto uso. Pero nunca se separó de mi mano en 3 mudanzas, 2 guerras, y el entierro de un esposo. Le cerró los dedos alrededor del anillo. Mi chico compró el tuyo hace 5 semanas. Lo tiene escondido en el tercer cajón a la derecha. Solo te lo advierto ahora, para que no llores demasiado cuando te lo pida. 10 minutos después, en el porche trasero, Rafael Orsini descubrió que su plan se había arruinado por completo. Había pensado hacerlo la semana siguiente, en otro lugar, con un discurso que ya tenía preparado. Se quedó parado viendo reír a Marin, y entendió que su abuela había destruido cada parte de eso. Y entonces se arrodilló en el piso frío de ladrillo del porche. Ninguno de los dos pudo recordar después exactamente qué dijo. Solo recordaron que lo dijo muy mal. Adentro de la casa, más allá de las puertas de vidrio, 19 personas aplaudieron, y Sabine Orsini gritó que había ganado la apuesta y que todos le debían dinero. 11 días después, 2 personas tocaron la puerta de la oficina de Marin. Y lo que pusieron sobre su escritorio no era una oferta. Era un documento con su nombre escrito en la línea que decía director. La mujer que entró se presentó como la agente especial Naomi Fielder, del área de delitos financieros. Y el hombre que la acompañaba no dijo una sola palabra en los 40 minutos siguientes. Fielder tenía unos 45 años, el cabello atado prolijamente, y no perdió tiempo en cortesías. Puso un documento sobre el escritorio. Léalo. Era un formulario de registro comercial. La empresa se llamaba Lakeshore Meridian Holdings. Se había constituido en abril del año anterior.
En la línea del representante legal, bajo el título de director, estaba el nombre de Marin Doyle, junto con su número de seguro social y la dirección de su departamento en Rollers Park. Marin miró el nombre de la empresa y recordó al instante. Una tarde de viernes, la silla en el rincón del escritorio, la lista de 19 subsidiarias repartidas en 2 hojas, y su lápiz deteniéndose en la línea 14. La columna al lado estaba en blanco. Nadie sabía quién estaba a cargo. Le voy a preguntar a Gideon. Nunca vi este documento, dijo. Lo sé. Nunca firmé nada. Eso también lo sé, dijo Fielder. La firma no es suya. La comparamos. Gideon Prouse tomó sus datos de los registros de personal de la casa Orsini y creó esta empresa hace 15 meses. Durante esos 15 meses, pasaron $3.800.000 por sus cuentas. Se sentó. El problema es que, según los registros federales, usted es la directora de una empresa de lavado de dinero. Marin no dijo nada. Puede demostrar que no lo sabía, continuó Fielder. Creemos que no lo sabía. Pero probarlo en un tribunal va a tomar 2 años y va a costar más dinero del que usted gana en 10. Durante esos 2 años, no va a poder salir del estado. No va a poder ejercer en el área de salud de ninguna forma, y su nombre va a aparecer en el registro público. Empujó un segundo documento a través del escritorio. Por eso vine a hacerle una oferta. Inmunidad total en todos los cargos, con el caso cerrado de forma permanente. Una nueva identidad. Otra ciudad. Y en la última línea estaba lo que Marin tuvo que leer 2 veces antes de poder creerlo. Bajo esa nueva identidad, su expediente educativo se reconstruiría por completo. Su título, su licencia profesional, todo. ¿Entiende lo que significa eso? Dijo Fielder. Significa que el próximo lunes usted se despierta en otra ciudad, y ya es enfermera. No casi. Ya lo es. Marin no respondió. Leí su expediente, dijo Fielder, y su voz se suavizó un poco, lo cual de alguna manera lo hacía peor. Durante 7 años recuperó cada crédito, uno por uno, en un colegio comunitario, tomando clases nocturnas y de fin de semana, pagando de su propio bolsillo. Durante 7 años estudió en la mesa de la cocina de otra persona, a las 2 de la madrugada. Solo le falta una pasantía clínica, y no encuentra cómo hacer que los horarios le cierren. ¿Es correcto? Sí. Puedo borrar esos 7 años. Solo tiene que firmar una vez. Marin se quedó ahí sentada largo rato. Pensó en un niño de 12 años que amaba el ajedrez y criticaba cómo se ataba el cabello. Pensó en cómo, en otra ciudad, él tendría otro nombre, y preguntaría por qué. Pensó en 7 años pasados en mesas de cocina ajenas. Tomó la lapicera. La sostuvo en la mano unos 10 segundos. Después la dejó. No voy a firmar esto, dijo. Pero tengo algo que usted necesita más. Fielder levantó la vista. 41 reclamos de compensación laboral enterrados entre 2014 y el año pasado. Todos conectados a las bodegas de frío sobre el río. Contienen la firma de la persona que aprobó cada rechazo. Contienen los asientos contables correspondientes. Contienen los nombres de 41 familias de trabajadores, y los montos que deberían haber recibido. Lo miró directo a los ojos. Usted quiere un caso financiero limpio, con víctimas reales, números reales, y personas vivas que puedan declarar en un tribunal, en lugar de una pila de registros bancarios. Ahí lo tiene. Mi padre está en la primera línea. Está protegiéndolo a él. No, dijo Marin. Estoy reclamando lo que le pertenecía a mi padre. Solo que resulta que no está donde usted pensaba que estaba. Fielder la estudió un momento. ¿Dónde están esos 41 expedientes? Dentro de la caja fuerte de registros antiguos, en la casa Orsini. ¿Y usted cree que él va a abrir esa caja fuerte para mí? La segunda reunión ocurrió 3 días después, en la mansión, y Sabine Orsini se opuso con vehemencia desde la primera palabra. No, Sabine. No. ¿Sabe qué es esa caja fuerte? El abuelo la instaló en esta casa en 1972. 3 generaciones de esta familia murieron por culpa de lo que hay adentro.
Si la abre para el gobierno federal, no les va a estar dando solo 41 expedientes. Les va a estar dando 30 años. Lo sé. Entonces perdió la cabeza. Rafael Orsini estaba sentado en la cabecera de la mesa. Se detuvo, y por instinto golpeó 2 veces el anillo de su meñique, ese hábito silencioso y familiar, antes de sacárselo por completo. Después hizo algo que Marin nunca lo había visto hacer. Se sacó el anillo del dedo y lo dejó sobre la mesa. Mi padre guardó esos registros, dijo. Mi padre murió por culpa de esos registros. Ya no los voy a guardar más. Nadie en el cuarto dijo nada. Naomi Fielder juntó los documentos en su portafolio. Se puso de pie, caminó hacia la puerta, y después se detuvo, y se dio vuelta hacia Marin. ¿Ese hombre vale tanto? No, dijo Marin. Yo soy quien decide cuánto valgo, y no soy tan barata. Esa noche, Rafael la encontró en la mesa de la cocina, con sus libros abiertos enfrente, como todas las noches. Y dijo solo una cosa. 2 meses. No puedo esperar más. La boda se hizo un sábado a la mañana a principios de otoño, y la persona que dirigía todo el evento era una mujer de 82 años sentada en un sillón en medio del vestíbulo de entrada, con su enfermera privada parada detrás de ella. Nana Rosalba daba órdenes en 3 idiomas. Italiano para la familia, inglés para los catering, y un tercer idioma que nadie podía identificar, aunque todos los que lo escuchaban entendían que tenían que hacer exactamente lo que ella quería, de inmediato. Hizo que rearmaran las flores 3 veces. Hizo que cambiaran los manteles 2 veces. Para el segundo día, la enfermera privada ya había dejado de sugerirle que descansara. En la cocina, Freddy Kovac probó el primer plato, dejó la cuchara, y se quedó parada mirando la pared un rato. Cuando alguien le preguntó qué pasaba, dijo que eran las cebollas. Maike tenía 13 años, llevaba 4 meses fuera del hospital, y ahora vivía con su hermana en el nuevo departamento. Esa mañana sacó el tablero de ajedrez e insistió en que Rafael jugara una partida con él antes de la ceremonia, y Rafael aceptó, porque pensó que le llevaría 10 minutos. La partida duró 22 minutos, y Rafael Orsini perdió sin ninguna posibilidad. Sacó la reina demasiado temprano, dijo Maike, guardando las piezas con la expresión de alguien que había terminado una tarea necesaria. Usted y mi hermana son exactamente iguales. Los dos son impacientes. Después Maike fue quien tomó a su hermana de la mano y la llevó por el pasillo. Llevaba puesto el primer traje de su vida, y estaba tan nervioso que caminó muy adelantado a la música, y Marin tuvo que jalarlo un poco a mitad de camino, y toda la iglesia se rió. El voto de Marin fue muy breve. Pasé 7 años manteniendo con vida a otra persona. No sé cómo prometer algo más grande que eso. Así que eso es exactamente lo que te prometo. El voto de Rafael fue todavía más corto. Caminé frente a esa cocina durante 107 noches sin atreverme a entrar. Desde hoy, no voy a volver a pasar de largo. Durante la recepción, Nana Rosalba levantó su copa, y todo el salón se quedó en silencio porque ella había levantado una mano. A manos frías, dijo. Entró a esta casa a fregar los pisos. Después despejó las sombras que 3 generaciones de Orsini tuvieron demasiado miedo de enfrentar. Un año después, la bodega 7, sobre el río South Branch, se había convertido en un centro de distribución de frío que servía a 4 hospitales comunitarios y 2 bancos de alimentos del lado sur de Chicago. Y Orsini Frat ya solo hacía una cosa, alquilar espacio de bodega y transportar mercadería. 29 de las 41 familias ya habían recibido su compensación, y el nombre Thomas Doyle aparecía en la primera línea de esa lista. Gideon Prouse fue condenado por fraude financiero y complicidad, una condena mucho más larga que cualquier cosa que Rafael Orsini le hubiera podido hacer con sus propias manos dentro de esa bodega. Y Marin Doyle terminó su última pasantía clínica y aprobó su examen de licencia a los 29 años, después de 7 años de espera. Aceptó el turno noche en una clínica gratuita ubicada al lado de la bodega 7. Una noche de primavera, a las 2 de la madrugada, la luz de la cocina seguía encendida. Marin estaba sentada a la mesa, todavía con la ropa que había usado en el trabajo, un expediente de paciente abierto frente a ella, y cuando levantó la vista, vio a Rafael parado en el umbral. Entró, sacó la silla de enfrente, se sentó,
Y puso sobre la mesa el viejo estetoscopio que había quedado guardado en un cajón durante 8 años. Ya no lo puedo usar. Debería. Marin lo tomó. Después le hizo la pregunta que llevaba haciéndose desde esa primera noche en la cocina secundaria. La pregunta que él nunca había respondido. ¿Por qué 107? ¿Cuál fue la primera noche? Rapael quedó callado un momento. Esa noche llegué a casa a las 2 de la madrugada, dijo. Usé la escalera trasera porque no quería que nadie supiera que había vuelto. Me quedé parado en la oscuridad, al pie de la escalera, y te vi. ¿Qué me viste haciendo? Llevabas una bandeja hacia el tercer piso. Tenía remedios, vendajes, y un vaso de agua. Caminabas muy despacio porque tenías miedo de despertar a alguien. Fuiste hasta el fondo del pasillo oeste y tocaste 3 veces la última puerta. La miró. Nadie te había asignado ese trabajo. Nadie te pagaba por hacerlo. Nadie en la casa lo sabía, ni siquiera yo, hasta esa noche. Marin no dijo nada. Me quedé ahí parado y entendí algo, dijo Rapael. Esa casa tenía 12 hombres cargando armas. Tenía abogados. Tenía contadores. Tenía a mi abuela, cuyo nombre hacía que toda esta ciudad bajara la voz. Y la única persona que seguía haciendo algo bueno cuando nadie estaba mirando eras tú. Puso una mano sobre la mesa. Esa fue la noche número 1. Desde esa noche, empecé a contar. Y la noche en que toqué tu puerta fue la noche número 107. ¿Entonces qué noche es hoy? Noche número 108. Dijo que sigue siendo la noche número 108 porque, desde esa noche, no volví a pasar de largo frente a ti ni una sola vez más. Hay cosas en esta vida que la gente cree que nadie ve jamás. Una bandeja de remedios llevada al tercer piso en medio de la noche. Un vendaje cambiado para alguien que no quiere que nadie sepa que está débil. Una mesa de cocina iluminada durante 7 años mientras una mujer se inclina sobre una pila de libros, y nadie pregunta por qué. La dignidad de una persona nunca descansó en el trabajo que le tocó hacer, sino en la manera en que trata a los demás cuando absolutamente nadie está ahí para presenciarlo. Y lo curioso es que siempre hay alguien que lo ve, aunque sea mucho después de lo que imaginamos. Los sueños postergados son iguales. No mueren. Simplemente se quedan ahí, esperando hasta que seamos lo bastante valientes como para permitirnos volver a ellos. Y lo que dijo Nana Rosalba fue más verdadero que cualquier otra cosa. Entre cuidar a todo el mundo y dejar que alguien te cuide a ti, hay una distancia enorme. Una persona madura de verdad recién el día en que aprende a abrir la segunda puerta. Asterisco: si esta historia te tocó, por favor aprieta el botón de like, compártela con alguien que creas que puede necesitarla. Y suscríbete a nuestro canal para que podamos escuchar juntos más historias hermosas todos los días. ¿Cómo te hizo sentir la historia de Marin y Rapael, y qué parte de ella se va a quedar contigo por más tiempo? Por favor deja un comentario abajo, porque de verdad esperamos escuchar los sentimientos que salen de lo más profundo de tu corazón. Le deseamos a todos los que están viendo este vídeo buena salud, una vida llena de alegría y paz en cada día. Adiós, y esperamos verte de nuevo en el próximo vídeo.